realmente entender la altura, mis amigos, tiene que ser, hasta todos tenemos que trabajar. Y acá, este pechito que ha sido, ya no sé ni cuántos años, director por accidente. Fabiola y mis amigos sí lo merecían, pero a mí me eligieron porque de repente en ese momento nadie podía. Y entonces les tengo que decir lo siguiente, y eso me hace sentir a mí muy mal, que es, tenemos que trabajar en la altura. La altura es un laboratorio que si lo sabemos usar, lo que aquí aprendemos nos va a servir para el nivel del mar, realmente, y no lo estamos usando. Y acá viene un problema que yo les quiero mencionar, hago un pequeño acápite, porque yo ayer no he podido acompañarlos, y ustedes los que me conocen saben que yo me parezco a los que están acá sentados. Yo soy, como dicen, pues un nerd. Yo vengo a un congreso de este tipo y tengo que estar sentado, pues, porque ¿para qué vengo? Vengo para sentir cómo el doctor Verges presentó sus cosas, cómo lo hizo. Uno viene para eso, porque para leer uno lo lee en cualquier lado. No pude hacerlo porque la próxima semana tenemos un curso en Lima, en que vienen, y en esto nos ha ayudado bastante el grupo, Fabiola, Jaime, etcétera, en que por razón del azar, un amigo que venía, que Fabiola también lo conoce, el doctor Harold Schönhauser, premio Nobel de Química, viene por cuarta vez al Perú. Hace 2 días almorzábamos acá, quería comer de pescados, nos mandaron los muchachos, los amigos, a una pescadería. Y yo les quiero mencionar esto, porque en mi vida había escuchado lo que este hombre me dijo. Y realmente a mí me hizo sentir terriblemente mal. Él agarra y me dice, mira, yo vengo acá por cuarta vez, primero porque tengo amigos excelentes. Caray, pues uno tenía corbata, uno se agarra, ¿no? Excelente el amigo. Pero además, porque este país tiene cosas que otros no tienen. La mejor comida del mundo es peruana. Y si tú te vas a otro sitio, pides el plato, y el plato no lo puedes obtener porque acá existen pisos ecológicos longitudinales, y después hablaremos de por qué somos diferentes nosotros, los peruanos, a los del Himalaya, que tienen características geográficas y sociales bien importantes, y ustedes lo cocinan acá, uno va afuera no puede comer lo mismo. Y la artesanía peruana es indescriptiblemente hermosa, la mejor del mundo. Los paisajes, yo acá estoy extasiado viendo lo que estoy viendo. Y me dice, ¿y sabe por qué es eso? A mí se me cayó la cara de vergüenza. ¿Por qué creen que él me dijo que eso era? Por nosotros. Mire, si ustedes se meten acá a una de las iglesias jesuitas en la compañía del Cusco, van a ver ustedes que a diferencia de lo que ocurrió en Norteamérica, acá los indios peruanos, no es despectivo, sino los indios, los autóctonos, siguieron siendo señores y reyes cuando llegaron los españoles. Esa parte no nos la han vendido. Y hay un cuadro que está por todo el mundo de los jesuitas en que tienen ustedes a una colla, a una princesa, casándose con una descendiente de príncipes europeos, que era la sobrina nieta de uno de los Borgia, que es San Francisco de Borja, como una forma de unidad. ¿Y qué ha ocurrido? Que a diferencia de Norteamérica, en que los eliminaron, acá en el Perú nos hemos mezclado. Y esa mezcla, a la cual se ha añadido a Chineli y Tanaka, soy de Cholo, que soy 50%, nos ha hecho diferentes, mis amigos, y nos hace que seamos los mejores del mundo. ¿Cómo siendo los mejores del mundo no podemos solucionar? Acá tenemos a mi amigo, que yo lo quiero al político, que él sí es de los mejores del mundo, y el Perú está hasta las patas, porque los que dirigimos el Perú lo hacemos mal. Me incluyo con lo poquito que hago. Ayer estábamos acá en Sillar, los muchachos que han ido a ese museo de Sillar que lo han levantado en 20 años. Él se puso a mirar cómo se trabajaba la piedra, todo. Y miren cómo ese museo, para el cual nadie ha puesto plata, funciona. Y acá tienen ustedes una avenida que hace 10 años no se termina de construir. Entonces, el Perú de los pobres, que somos todos, corre solo. Pero el Perú oficial, que es lo que hace esto, no corre. Entonces, por favor, hagamos
que esto ocurra. ¿Cómo? Siendo como mi amigo, el esposo de Fabiola, un hombre íntegro, honrado. Acá cada uno está a la suya. El curso que vamos a hacer hay que pagar. ¿Por qué hay que pagar? Porque queremos que nos lo paguen. Y entonces los laboratorios nos llevan a donde querramos y esto está hecho un desastre. ¿Ok? Así que ese mensaje que yo aprendí de mi amigo que casi me hizo llorar, para todos. ¿Ok? Y es lo que tenemos que lograr. Y para eso hemos venido acá hoy día. Pero no quedarnos en el discurso, sino hacer, yo acá pongo de ejemplo a Fabiola, porque siendo dama se ha roto los lomos. Es la persona que más ha trabajado sobre altura en el Perú. Algunos de los artículos que yo he presentado, yo conozco a los autores, que son un poco más jóvenes que Fabiola, y Fabiola es su mentora. Entonces, sigamos como Fabiola, pues. Yo la pongo de ejemplo. ¿Por qué? Porque acá en el Perú nadie pone de ejemplo a nadie, porque todos queremos quedarnos abajo. ¿Cierto? Cierto. El curso de la próxima semana es para sentir y tener los ejemplos, ¿ya? Vienen 11 locos, que son más locos que todos ustedes. Llegan algunos en la noche del día viernes y se van en la noche del día domingo. Cuando yo les dije, vamos a hacer un curso para sentir, Nino Ramírez, que tiene un centro de investigación en Seattle, que tú lo conoces, me escribe y me dice, pasión, eso es lo que falta hoy día, ya cancelé todo, estoy en Lima. Esa disposición nosotros no tenemos. Queremos hacernos los importantes, que nos rueguen. No damos, ¿ok? Termino esto porque lo que yo de casualidad he aprendido ha sido esto, y sobre todo a los jovencitos que están acá, se los quiero regalar como a mí me lo regalaron. Sigamos, porque si no hacemos esto va a seguir igual ya, en que yo voy a presentar trabajos de revisión y no trabajos que deberían ser hechos por todos los que estamos aquí, como Fabiola. Miren, este es el PO2 a diferentes alturas, es un constructo que hemos elaborado en diferentes ciudades, y el doctor Verges está trabajando a este nivel, donde realmente lo que decía Fabiola, un lugar donde para vivir hay que ser bien ingenuo. El asma bronquial en la altura, para todos nosotros, para los limeños, es la primera enfermedad relacionada con la altura que nosotros conocemos, los beneficios de la altura. Cuando yo era niño, tenía familiares que se habían ido a estudiar a los colegios de Chosica, 800 metros sobre el nivel del mar, para que se les controlara el asma. Entonces, en el Perú, desde hace siglos sabemos que el asma mejora. Cuando yo me fui a Tarma, el hospital no llevaba este nombre, y este caballero, que es uno de los personajes más grandes que he conocido en mi vida, él en Tarma trabajaba, y como está cerca de la selva, la serie de Mallorca era mejor que la de Tropicales de Cayetano. Él nos enseñó, al doctor Carcelés y a mí, cómo se veía ver un paciente con parasitomicosis. Y es lo que ustedes, los arequipeños, nos tienen que enseñar a nosotros, los que venimos de Lima. Llegué a Tarma y me dijeron que estaba loco. ¿Cómo? ¿Asmáticos en Tarma? Si en altura no hay asma. Pero Mallorca tenía pacientes, y lo que hicimos fue esto. Juntamos una corte en un año, el tiempo chiquita, 40.000 personas, creo que tenía en ese momento Tarma, y miren ustedes, lo interesante es que cuando le llevé la información a mi mentor, el doctor César Villarán Ferreiros, vio que el frío era un desencadenante importante, y entonces se le ocurrió hacer un estudio empleando el SH1000, que es ahora el conocido como Ipratropium o Atroven comercial, que en esa época todavía estaba en experimentación, y comparamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Normalmente lo que ocurre es que a las 4 horas la respuesta broncodilatadora no se sostiene, y acá en altura encontramos que eso era así. Repetimos el estudio años después, y fíjense, Ipratropio abajo, fenoterol arriba, porque pensamos que esto podía ser un factor racial. Entonces, no era un factor racial, sino era un factor que dependía de las condiciones de la altura. Hizo un estudio acá Pascual Chiarella, en el que encontró esto, en el estudio Isaac, y la prevalencia de la altura es menor, y este es el primer estudio hecho a nivel mundial, que tuvo en España, a solo 1.350. Aquí hicimos nosotros, con Julio Ley, hicimos Barranca, nivel del mar, Tarma 3.050, fíjense, el asma bronquial es casi 3 veces más, y a los diferentes hombres, mujeres, o sea que la prevalencia de asma en la altura es mucho menor. La pregunta, ¿por qué? La respuesta es esto, por los ácaros.
Y si ustedes cogen los estudios que se han hecho en diferentes partes, el número de ácaros por encima y por debajo de 1200, estación seca, estación húmeda, y van a ver ustedes que dependiendo de la altura, nivel del mar, Basilea y Deibos, que está alrededor de 1560 metros, miren la cantidad de ácaros. Nosotros hemos hecho esto en Puno, y en Puno ustedes no encuentran un miserable ácaro, pero en Lima, por gramo de polvo, se encuentran cientos. Entonces, se ha desarrollado con respecto al asma lo que se llama la terapia de la altura. Y en la terapia de altura, si ustedes miden el inmunoglobulina E, que es la que tiene que ver con la presencia de alergia, miren cómo cae, solo estando viviendo en la altura, a los 9 meses, cae en un 40% su valor. Y si miden los niveles de ácaros, comparando Briascón, que es altura, 1200 contra Martigués, que es en la costa, fíjense ustedes la cantidad de antígenos del grupo 1 que presenta. Si nosotros vamos a ver ahora otro punto, porque inicialmente yo creía que en la altura la protección era solo para el asma de tipo alérgico, por la presencia de esos datos. Cuando se han hecho estudios utilizando el óxido nítrico exhalado que mide inflamación, lo que encuentran es que mejora tanto el asma moderada de tipo alérgico, la asma intrínseca, no asmática, no alérgica, que era lo que nosotros encontramos en Atarma, porque allí el doble de valores de eosinófilos que los que tenían en Lima, y el asma severa también. O sea, con la altura, esto mejora, y si ustedes van a ver la expresión del CD80 tras la terapia climática, esto cae, y acá pueden ver la diferencia. Acá pueden ver ustedes que hay una reducción en las células TH2, pero no en las T regulatorias, y la asociación T regulatoria TH2 es diferente. O sea que no es solo un cambio que obedezca a la presencia de eosinófilos, sino a otras cosas. Fíjense, cuando nosotros damos terapia de rehabilitación para el asma, hay un aumento muy importante del BF1 que se logra mantener en el tiempo. Acá tienen a la persona que está a nivel del mar, que esa diferencia no sucede. Cuando vamos a ver el cuestionario de asma, y en la evolución en el tiempo, miren ustedes cómo todos los valores mejoran, y cuando hay sensibilización o no sensibilización al alergeno, vean ustedes cómo la medida del feno disminuye, pero todos los otros valores también disminuyen o aumentan cuando es necesario, lo que indica que esta es una exposición para todo tipo de alergias. Miren, se hizo este estudio con ratoncitos y el estudio es fantástico, y eso tenemos que hacer en humanos. ¿Qué hicieron? Este grupo hizo lo siguiente: cogió y a los animalitos les dio ácaros por vía intranasal o les dio suero nasal, y les hizo estas medidas poniendo a un grupo a 21% y a otro a 10% de oxígeno, y ahí los analizó. En resumen, porque no les voy a traer toda la información, nos quedaríamos 2 horas. Cuando uno estimula en condiciones de hipoxia, la hiperreactividad de la vía aérea, la eosinofilia y el remodelado tisular es mucho menor que cuando uno coloca esto de los ratoncitos en condiciones de normoxia. Y lo que ocurre es que las stem cells en condiciones de hipoxia son menos números, la diferenciación para tener células dendríticas, las cuales son, como ustedes saben, las que chapan los alergenos para arrancar la respuesta inmune, y la activación de estas células dendríticas, y el macrófago de células dendríticas no funciona, y en este caso lo que tenemos es que la hipoxia bloquea esta transformación de células dendríticas para activarlas y para que puedan entrar en esa capacidad que tienen las células dendríticas y las células de interactuar y poder conversar unas con otras. Finalmente, lo que tenemos es que la respuesta inmune adaptativa que arranca cuando uno se estimula con el ácaro, que estimula la célula receptora, que es la célula dendrítica, a nivel de normoxia, termina siendo una terrible respuesta tanto de células B como de células TH2, y pues, el ratoncito, y supongo yo también, el ser humano va a terminar teniendo asma. Pero eso no ocurre cuando la persona está en un ambiente hipóxico. O sea, mis amigos, la altura es el laboratorio por excelencia que nosotros los peruanos, los del mundo oficial, no lo estamos usando. Tuberculosis en la altura. ¿Cuándo arranca la relación entre tuberculosis y altura en el Perú? Esto arranca desde tiempo inmemorial. Tanto que cuando yo estaba en la universidad, me había llevado clínica, acá está mi compañero
Jesús Chirinos, ¿tú te acuerdas que cuando alguien tosía, él era el que gritaba, porque Jesús ha sido fregado toda la vida, por eso es mi amigo. Y de atrás gritaba, ¡ajauja, ajauja! ¿Cierto o no, Jesús? ¿Por qué? Porque lo considerábamos en esa forma sectaria que tenemos de fastidiar al otro, bullying. A nosotros hacíamos bullying peor que ustedes, y lo mandábamos a esta linda ciudad que era Jauja. ¿Y cuándo comienza el peruano a darse cuenta que Jauja funciona? Se da cuenta que Jauja funciona cuando, en la época de los incas, uno de los incas terminó tuberculoso y se fue a vivir a Jauja, pasaba ahí quedó hasta que se curó. El hombre curó su tuberculosis. Y el padre Bernabé Cobo, en el año 1639, escribió: su temple de la ciudad de Jauja es tan sano y regalado que muchos van a esta ciudad a cobrar salud y convalecer en aquel valle. Acá el primer señor que construyó el sanatorio, que los primeros sanatorios en Europa eran unos palacios, porque la tuberculosis se le daba al pobre y al rico, y los únicos que tenían ese tipo de posibilidades eran los tuberculosos que eran ricos. El primer estudio que se hizo relacionando altura con tuberculosis fue hecho en Estados Unidos en el año 1920. Acá tienen ustedes cómo las muertes por tuberculosis disminuyen y cómo la altura de las ciudades aumenta. Acá no había estudios estadísticos, como se ha comentado, pero cuando ya ha habido estudios estadísticos, miren, Kenia aumenta la altura, disminuye la tasa de... Igualmente ocurre acá en México y aquí, que es en Turquía. Cuando se han hecho estudios que relacionaron los tres trabajos que yo también había encontrado, porque no había más, la protección que da la altura es sumamente importante. Uno podría decir, en la altura vive gente más pobre, entonces no es la altura sino es la pobreza, pero no es la pobreza, porque mi amigo Tromer Rogelio Pérez Padilla dividió en México por pobreza, y lo que tenemos acá, este pico, corresponde a Ciudad de México, donde hay mayor población, por tanto mayor posibilidad de que la tuberculosis se contagie. Ahora, si la altura, que es hipoxia, causa problemas, cuando uno pone hiperoxia, causa problemas de verdad. ¿Y el problema cuál es? Cuando estos taiwaneses cogieron un grupo de personas que recibían terapia de hiperoxia en las cabinas, vieron que un año después de coger a las personas, solamente el grupo que no estaba en hiperoxia, hubo un caso de tuberculosis y acá hubo 11. Entonces, la hiperoxia produce tuberculosis, y van a ver que la hiperoxia no solo produce tuberculosis, sino la última enfermedad de la que les voy a hablar. Y acá vemos qué cosa ocurre cuando nosotros tenemos a la persona en condiciones de hipoxia. Acá tienen células, macrófagos, para ver la reproducción del Mycobacterium, y fíjense, el Mycobacterium tuberculosis y el avium, acá 20% de oxígeno, acá 5%, se reproduce mucho menos, sobre todo el Mycobacterium tuberculosis menos que el avium en estas condiciones. Y acá hay un punto que traigo, que esto me parece espectacular. Van a tener ustedes que tomar atención porque este trabajo es increíble. El trabajo fue hecho por el grupo de Sydney en Australia, y lo que ellos encuentran es que la migración y el descenso, las adaptaciones a la altura y la tuberculosis en gente que viene del Nepal y del Tíbet. ¿Qué encontraron? La tasa bruta por 100.000 migrantes de tuberculosis en Nueva Gales del Sur fue sumamente alta para la gente que vino de Nepal. Bien. Y acá había países como Tíbet, también es un poquito alto, como India, que tiene mucho más tuberculosis, pero ¿por qué razón los hindúes van a tener, cuando migran, menos tuberculosis que la gente de Nepal? Acá viene, cuando ya lo hacen estandarizado, fíjense, ocurrió los primeros años de migración, y lo que ellos encuentran es que lo que corresponde al PPD, infección, los filipinos están con mayor infección tuberculosa que los nepaleses, pero sin embargo no hacen más tuberculosis. Y la otra cosa que puede verse aquí es, que los hindúes no tenían enfermedad por clúster, lo que significaba que ellos lo que estaban teniendo era enfermedad que traían, mientras en cambio los de Nepal tenían clúster, los que hicieron tuberculosis, que significaba que la habían adquirido en el sitio donde estaban viviendo. Entonces, acá tienen nuevamente los migrantes
del año 2016 y se ve esto relacionado con los valores en el país, está en azul, los valores en el país y los valores en los migrantes. Y fíjense, este es las Filipinas, miren la diferencia. Y miren Nepal, los migrantes donde las condiciones de vida son mucho mejores y no tienen contacto con la gente de su país es prácticamente igual. Y esto va disminuyendo conforme las personas tienen mayor número de años desde que llegaron a Australia. Y acá tienen ustedes que esto no ha ocurrido solo en este trabajo, sino que cuando ustedes revisan a los tibetanos y a los gurkhas que migran a condiciones más bajas tienen tasas de tuberculosis que son terribles, 2.500 por 100.000. Esa tasa en el Perú no existe, solo tuvimos Cerro Leticia. Y acá tienen ustedes la relación de los países cercanos a Nepal y miren, las tasas de tuberculosis son mayores que en Nepal. Entonces, los autores de este artículo dicen lo siguiente: las adaptaciones a la altitud que implican genes en la vía del factor inducible por hipoxia están presentes en el 90 al 95% de los tibetanos y en los nepaleses estas frecuencias alélicas aumentan en un 17% con cada 1000 metros de aumento de la altitud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno está arriba, uno tiene una respuesta inflamatoria que es adecuada para la altura. Pero cuando uno baja, esto disminuye en respuesta, porque no hay hipoxia, disminuye la inflamación en la hipoxia, que acá arriba está disminuida, y esta es la causa por la cual tienen más tuberculosis. Entonces, fíjense, en 4 años se diagnosticaron 190 casos entre 32.000 nepalíes, lo que da una tasa de 120, mientras que los indios tenían menos de la mitad de la tasa, una gran diferencia, lo cual lo atribuyen a los efectos de las adaptaciones a la gran altitud o al descenso desde la altitud o ambos. La incidencia dentro del país en la India y Nepal es similar y nuestra propia encuesta sugiere que la prevalencia de TB latente en migrantes sí también es similar, alrededor del 50%. Entonces, mis amigos, la hipótesis que ellos plantean es: las variantes en el gen EGLN1 están presentes entre los migrantes nepalíes, tienen suficiente impacto en la reactivación de la tuberculosis como para haber producido los aumentos en la incidencia que hemos observado, y el descenso de la altura hasta un ambiente normóxico también puede estar asociado con respuestas inflamatorias que están reducidas a la tuberculosis. Y este artículo es otro artículo espectacular, pero al revés. Si el que vive arriba y cambió sus genes, cuando baja, ¿qué pasa el que vive acá y se va para arriba? Esa es la pregunta. Y entonces este es hecho por gente que los de Cayetano estamos orgullosos, que un grupo de gente de Cayetano, y el doctor Carlton Evans, que es del Imperial College, es el autor senior. Y en resumen, ¿él qué hizo? Colocó a un grupo de personas que lo suben del nivel del mar, se los llevan a Huancayo. Y antes de que termine el día, les toman muestra de sangre, y esta las incuba, la muestra de sangre que toma, para ver si va a florecer, va a dar fluorescencia, Mycobacterium tuberculosis que ponen en medios de cultivo. Un método muy sencillo. ¿Y qué encuentran? Cuando ellos estudian la sangre, o sea, la capacidad que tiene la sangre de inducir una respuesta inmune contra el bacilo de la tuberculosis, en este caso contra el Mycobacterium, lo que ellos encontraron es las personas que estaban, cuando le tomaron las muestras a nivel del mar, tenían una respuesta que era menor que la que se obtuvo cuando subieron a la altura. O sea, tú subes a la altura y automáticamente tu mecanismo de defensa mejora para la tuberculosis, que es semejante a lo que ocurre a los residentes en la altura. Entonces, esta es la explicación por qué la gente se iba a la altura para curarse en el siglo pasado y en el Perú desde hace infinidad de siglos. COVID en la altura. En el COVID en la altura, este fue el primer artículo en que el entusiasta Gustavo Zubieta, nuestro amigo que es recontra entusiasta, hizo, y que acá lo que demostró es que a más altura, cogiendo poblaciones de diferentes partes del mundo, lo que había en ese momento hasta el 31 de marzo de comenzada la pandemia, 3 meses de pandemia, la tasa de tuberculosis era mucho mayor. Lo que nosotros hicimos es coger acá los casos positivos, ¿ya? Y los decesos, y miren
conforme uno subía, también la tuberculosis disminuía. Se han hecho estudios después de eso, a nivel de todo el continente americano en que participamos, y también esto de acá se mantiene. Y lo interesante es que si uno está por encima debajo de los 1000 metros, esa relación en altitud no va. Hicimos otro estudio. ¿Por qué? Porque las mujeres hacen más hacen más COVID, hacen mucho menos COVID. Acá tienen el total de casos, ¿ya? Y acá lo tienen por sexo, si vean cómo las muertes por sexo y todo es menor en las mujeres. Este estudio es hecho y se tomó una muestra de 3.548.088 casos confirmados y 212.299 fallecidos, que no debería haber fallecido ninguno si hubiéramos tenido la habilidad de entender lo que era el virus. Como no entendimos, nuestra gente se murió. Y miren, acá tienen las fechas de ingreso al estudio y estos son los resultados. Acá se trabajó a nivel de distritos, y que yo sepa es el único estudio hecho a nivel mundial con COVID en que se trabajó a ese nivel. Y miren, la tasa de casos, los números de casos baja, la mortalidad por COVID también baja, y si uno ve los distritos en alturas extremas, desde los 3 metros hasta Condorama en Espinar, donde no hubo ningún caso ni fallecido en la primera y tercera ola, va a ver que la densidad mayor, que está en morado, comparado con las otras en la altura, es mucho mayor, y esta es una enfermedad de la costa. Por cada 500 metros en que la altura aumenta, el número de casos va disminuyendo, miren. Acá se incluye, acá tiene que estar Arequipa, por eso que acá Arequipa, al ser un lugar en que hay bastante pobreza y hacinamiento, en las zonas periféricas también. Acá tienen el número de fallecidos, disminuye también con la altura, y cada 500 metros tenemos la mortalidad de cada una de las olas, que también va variando. En resumen, por cada 500 metros, la mortalidad, cuando hacemos el multivariado, disminuye, y la mortalidad de los casos fue, en la segunda ola, los casos fue en menor cantidad de casos, pero la mortalidad en la segunda ola fue mayor, mientras que el número de muertos en la tercera fue menor. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la hipoxia lo que uno hace es aumenta el AC, pero el receptor 2, esto disminuye, y esto además en hipoxia se reduce la expresión tanto del receptor como del TMPR SS2, y hay una inhibición de la replicación, lo cual explica por qué tanto las mujeres como las personas de altura no tienen problema. Voy a terminar brevemente hablándoles sobre cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón acá tienen ustedes por edad, y la tasa de cánceres aumenta por la edad, pero cuando se trata de altura, miren, la altura protege de la presencia de cáncer. Cuando se ha correlacionado entre los 75 y 80 años, a mayor altura, menor cáncer. Y cuando se ha tratado de ver el efecto de utilizar con radón, porque el radón se lo consideró que era el factor más importante en Estados Unidos para hacer cáncer, pero a alguien se le ocurrió relacionarlo esto, no al radón, sino relacionando a la altura, y miren, la altura aumenta, la mortalidad baja. Inclusive acá cuando se hace correcciones. Entonces, el radón no tiene nada que ver, sino es la exposición a la altura. Acá tienen una curva al respecto, y el tabaco es el factor más importante, y si ustedes asocian prevalencia a tabaco alta, moderada y leve, la altura guarda relación nuevamente en que los dos factores se suman, y la altura sería el segundo factor protector para evitar, como el dejar de fumar, para evitar que las personas puedan tener cáncer. Acá tienen otros cuadros corregidos para ver el mismo detalle. Entonces, termino con esta diapositiva, que es la siguiente. Esta es la data de los bolivianos. Nuevamente Gustavo, que es bien ingenioso. ¿El que hizo? Trató de ver los mayores de 100 años que había en Bolivia. ¿Y qué encontró? Que los niveles de la Santa Cruz tiene solo 2 longevos, 2 de la tasa, mientras que esto es 10 veces más en La Paz, en Potosí, y él encontró esto. Nosotros hemos terminado este trabajo en el Perú. Espero que cuando me termine todos los enredos en el que andamos metidos los podemos publicar, ya tenemos la data. Y lo interesante es que en el Perú la data es para las ciudades mayores de 50.000 habitantes, la longevidad es igual, pero al llegar a la zona de Puno, Cerro de Pasco, la longevidad disminuye.
Acá probablemente sea, porque en esta zona, sobre todo en La Paz, complejo La Paz, el Alto, ellos tienen excelentes hospitales que nosotros no tenemos. Pero lo llamativo para ustedes, mis amigos, es que el valor que pone de Chuquisaca, 2.790 metros, hay más longevos. Y lo que hemos encontrado, ¿a qué altura está Arequipa? ¿Quién me quiere decir? ¿Un arequipeño? ¿A qué altura está Arequipa? ¿No saben ustedes? ¿Cuánto? 2.480, que es muy semejante. Arequipa es el lugar que tiene más longevos. Entonces, ¿por qué? Es otro punto a estudiar. Yo traje acá, porque vi rápido en internet, me traje camisas de franela, no me he puesto ninguna, durante el día quiero estar con polos. Este es un clima ideal. ¿Qué cosa tiene Arequipa? ¿Qué hace la altura que protege de la longevidad mayor tenemos acá? ¿Y por qué se produce el cáncer? Por lo mismo que hemos visto de por qué se produce o no se produce la tuberculosis. En la altura hay menor oxidación, y lo que causa el daño al cromosoma, que hace que el cromosoma normal pierda y se convierta en un cromosoma que va a degenerar y aparece en las células cancerosas, es la hiperoxia. Y entonces, si comparamos la altura con Lima, acá están ustedes protegidos de tener cáncer por esta razón. Acá termino porque hay varias más enfermedades de las que yo podría hablarles, pero nos quedaríamos hasta mañana. Espero que los que quieran, los chicos, trabajar, podemos trabajar altura, Cayetano, con los representantes que acá tenemos en nuestro instituto. Pobremente no tenemos nada de plata, lo único que tenemos es gente empeñosa. Podemos asociarnos porque se puede hacer trabajos epidemiológicos sin plata, y nosotros a su disposición. Muchísimas gracias a la Academia por haberme invitado a participar en este congreso.